Aunque la dicotomía entre racionalismo y empirismo se utiliza a menudo para describir enfoques epistemológicos opuestos, hay evidencia de que esta distinción no se estableció hasta finales del siglo XVIII, mientras que Norton y Hockenheim encontraron evidencia de esta separación en los escritos de Kant y Reid. El estudio de Banzo muestra que las condiciones previas más claras para esta dicotomía solo puede identificarse en la filosofía de Kant. Tanto la historia de la filosofía como la historia de la ciencia convergen en la concepción de la filosofía natural durante los siglos XVII y XVIII y en su transformación en la nueva ciencia del siglo XIX. Este análisis revela la estrecha relación entre ambos campos. Es importante tener en cuenta que la filosofía experimental implica observar y anotar, como por ejemplo, cómo cambian las olas en la playa durante el día. Después de registrar estos datos sobre el viento y la marea y analizarlos, puedes concluir que las olas son más grandes cuando el viento es fuerte y la marea está alta. Así, usas estas observaciones para entender por qué cambian las olas. Hamsted tenía razón al afirmar que la distinción entre filosofía especulativa y filosofía experimental no puede identificarse con la dicotomía de racionalismo-empirismo. Son dos distinciones diferentes, con orígenes, énfasis y objetivos distintos. Es fundamental tener en cuenta esta distinción para evitar interpretaciones erróneas de la historia de la filosofía. Asimismo, las comparaciones entre el sistema filosófico se podrían explorar desde los presocráticos hasta las corrientes contemporáneas como el empirismo, el racionalismo, el idealismo, el pragmatismo y el positivismo, entre otras muchas corrientes. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza del conocimiento y cómo se adquiere. Tejerando critica a los historiadores que defienden una única filosofía o que pretenden ser imparciales sin juzgar los sistemas. En cambio, él afirma usar una metodología que combina neutralidad descriptiva con juicio valorativo, describiendo hechos objetivamente y luego opinando, basándose solo en esos hechos. La filosofía estudia cómo pensamos y aprendemos, analizando habilidades como razonar, imaginar e incluso percibir. Por ejemplo, explora cómo reconocemos que una manzana es roja al procesar la información visual. También investiga los métodos que usamos para adquirir conocimiento y entender el mundo. En resumen, la filosofía nos proporciona herramientas para comprender nuestras capacidades mentales y cómo usamos estas capacidades para conocer el mundo. La diversificación del baconismo es un fenómeno fascinante que refleja la vitalidad y la capacidad de acción de la filosofía a partir de una misma base de ideas. Además, han surgido diversas escuelas de pensamiento, cada una con su propia perspectiva sobre la naturaleza, el conocimiento, la realidad y el mundo que nos rodea. Referencia a la percepción de la influencia y el legado de tres corrientes filosóficas, como lo son la filosofía baconiana, el cartesianismo y la escuela leibniziana. Estas tres corrientes son importantes, más la filosofía baconiana, que es la que ha tenido un impacto más significativo. Bacon es celebrado como el genio que debía regenerar la física. Tiempo después se convierte en el gran Aristóteles de los tiempos modernos. Con ello, se refiere a la asociación que establece Bacon de las tres grandes ramas del saber con una facultad particular de la mente humana: la historia con la memoria, la poesía con la imaginación y la filosofía con la razón. Un empirista determina si el agua está caliente al tocarla, confiando en sus sentidos. Un racionalista usa la lógica y el conocimiento previo, concluyendo que el agua debe estar caliente porque se acaba de hervir. En resumen, el empirista se basa en la experiencia sensorial, mientras que el racionalista en el razonamiento lógico. Es por eso que el empirismo se va a centrar en la experiencia sensorial como fuente primaria del conocimiento, mientras que por lo contrario el racionalismo sostiene que la razón y la introspección son fundamentales. Por otra parte, tenemos que el escepticismo cuestiona la posibilidad de alcanzar la certeza absoluta en el conocimiento, mientras que el dogmatismo afirma la posibilidad de conocer aquellas verdades absolutas.
Aquí es donde surge la disputa entre el materialismo e idealismo, gira en torno a si la realidad última es material o mental. El racionalismo se ha basado en aislar conceptos para que a través de la observación y la imaginación podamos plantear diferentes escenarios posibles de esos conceptos y dar una resolución, implementando así la deducción, permitiendo llegar de lo racional deductiva a la investigación, alejando así todos los elementos tomados de los sentidos. En cambio, el sistema empirista, que es una forma de pensar y entender el conocimiento, se enfoca únicamente en las impresiones sensoriales, es decir, en lo que percibimos a través de nuestros sentidos, como ver, oír y tocar. Además, este enfoque empirista no toma en cuenta las verdades especulativas, que son ideas o teorías que no se basan directamente en la experiencia sensorial, sino en la reflexión y el razonamiento. En otras palabras, el empirismo se basa solo en lo que podemos observar y experimentar directamente, sin considerar teorías abstractas o especulativas. Sin embargo, esta visión de mutua exclusión puede ser limitante. En la práctica, el conocimiento humano a menudo integra tanto la información sensorial como el razonamiento lógico. Un enfoque más holístico podría reconocer que la experiencia sensorial y la razón no son necesariamente opuestas, sino complementarias. De Gerando, al destacar las discrepancias entre su interpretación del empirismo y de la de sus colegas alemanes, muestra su comportamiento con la claridad conceptual y la percepción terminológica en el estudio de la historia de la filosofía. Su observación sobre las diferencias esenciales entre el empirismo y la filosofía de la experiencia resalta la importancia de comprender y distinguir adecuadamente las corrientes filosóficas, contribuyendo así a un diálogo más riguroso y enriquecedor dentro de la disciplina. Es aquí donde se reconoce la importancia de los sentidos como proveedores de los primeros elementos para la verdad, lo que coincide con el enfoque empirista. Sin embargo, también se destaca el papel de la razón en unir, combinar y transformar estos elementos, lo que refleja la perspectiva racionalista. Los especulativos generan una forma de pensar para ganar conocimiento e ir más allá de la experiencia o práctica tradicional, enfocándose así en la esencia de las cosas y sus primeros principios, por lo que a menudo ven a los experimentales como enfocados únicamente en la observación empírica y en la acumulación de datos, sin considerar aspectos más amplios o abstractos de la realidad. Piensan que los experimentalistas se adhieren demasiado al empirismo y descuidan otras formas de conocimiento o de interpretación.